Mi nombre es Ramiro Llamas. Vamos a continuar resolviendo algunas dudas que nos hicieron llegar por aquí sus compañeros. Son una serie de preguntas que nos hacen llegar y hacen ciertos cuestionamientos. Nos preguntan: ¿cómo podría respaldar o defender tu trabajo en caso de despido? Bien, si fue un despido y no se dio el aviso de rescisión laboral como lo establece la Ley Federal del Trabajo, entonces el trabajador tiene la oportunidad de acudir ante la Junta de Conciliación de Arbitraje y demandando el despido injustificado. Obviamente el patrón tendrá que hacer llegar las pruebas y documentos necesarios para acreditar que ese despido fue debidamente justificado. La siguiente duda que nos hacen llegar ¿es posible despedir a algún trabajador por estar ocasionando mal clima laboral a causa de sus actitudes? Bueno, el artículo 47 por ahí de la Ley Federal del Trabajo nos señala ciertas estipulaciones en las cuales nos hace saber que en caso de que algún trabajador altere el orden de manera intencional y esto conlleve a que ocurra algún accidente, sí es posible efectivamente generar un despido, pero ese despido debe estar debidamente requisitado y haciéndole saber al trabajador el motivo y causa del despido de su trabajo. Nos preguntan: ¿qué derecho tiene un trabajador en periodo a prueba? El trabajador en periodo a prueba tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. La única diferencia es de que el trabajador a prueba está por determinado tiempo para que en su momento y oportunidad la comisión mixta haga su evaluación y determine si es apto o no para el puesto que se está contratando como periodo a prueba, pero más sin embargo tiene derecho a sus prestaciones sociales y prestaciones económicas como cualquier otro trabajador. ¿Qué tan necesario es realizar nuevos contratos ante ciertas circunstancias? Bien, si hay situaciones que cambian las condiciones generales del trabajo y es necesario hacer el contrato o modificar el contrato ya existente, lo pueden hacer. Ojo, el hecho de que hagan un nuevo contrato no quiere decir que están despidiendo al trabajador o están recontratando nuevamente y esto haga que pierda su antigüedad. No, el trabajador solamente al firmar el nuevo contrato, obviamente se hace un adendum al contrato ya existente, siempre y cuando se establezca reconociendo el tiempo de antigüedad sobre todo. La duda que surge: ¿que existe alguna sanción si el patrón no cuenta con los documentos mencionados en el artículo 804? El artículo 804 nos habla que el patrón tiene la obligación de conservar los contratos laborales, la lista de los salarios o nómina, las listas de asistencias, así como el pago de prestaciones, en este caso de prima de antigüedad, prima de vacaciones, aguinaldos. ¿Qué pasa si el patrón no tiene estos documentos? Bueno, llegado un momento dado, si el trabajador se va a un juicio y argumenta que el patrón lo contrató en determinada fecha, aún no siendo cierto, obviamente el patrón tiene la obligación de conservar ese contrato. Si el patrón no hace un contrato laboral, pues obviamente como consecuencia puede incurrir a que el trabajador argumente una fecha diferente a la del ingreso de trabajo y como por consecuencia pues el patrón tendrá que reconocer cierta antigüedad, ciertas prestaciones. Entonces sanción como tal no existe, pero sí recordemos que la Ley Federal del Trabajo impone al patrón a conservar esos documentos. Si el trabajador argumenta que no le fue pagado el aguinaldo del año pasado o no le fueron pagadas las vacaciones, obviamente el trabajador, al no tener esos documentos con qué justificar que fueron debidamente pagados, pues tendrá que hacer un pago doble al no poder justificarlo ante la Junta. Nos preguntan: ¿existe alguna sanción para los trabajadores que revelen secretos de la empresa después de terminar su relación laboral con la misma? Si esos secretos conllevan a causar un perjuicio, sí, el trabajador podría hacer una acción, obviamente no por la vía laboral, sino por la vía civil, los perjuicios que le está causando ese trabajador al revelar ciertos conocimientos o ciertos secretos
que estén en perjuicio de la empresa. La siguiente duda que surge: ¿qué plazo de tiempo tiene el empleador o el patrón para contratar al empleado de manera definitiva al haber pasado por la fase de prueba? Y si esto no se actualiza, mi contrato. Bien, una vez terminado el periodo de prueba, el trabajador obviamente cumple con su periodo, pero si el patrón determina contratarlo, tendrá que elaborar el nuevo contrato, obviamente ya con ese periodo de prueba incluido como la antigüedad. ¿Qué pasa si el trabajador o si el patrón no le renueva el contrato o no realiza el contrato? Bien, como es un periodo de prueba, se entiende que es un contrato por tiempo determinado. Al momento del que se termina el periodo de prueba, por ende, se termina la relación laboral. Si el trabajador, un ejemplo, vamos manejándolo de esta manera, dicen: tú estás contratado hasta el 30 de marzo, y el trabajador llega el primero o 2 de abril a presentarse a su trabajo, y le puede decir al patrón: espérame, es que tu contrato fue hasta el 30 de marzo, no puedes ingresar a la fuente laboral. Obviamente, el trabajador tenía pleno conocimiento hasta qué fecha estaba contratado, pero, más sin embargo, si el trabajador al momento de terminarse el contrato de prueba, el patrón le puede realizar un nuevo contrato por tiempo determinado, sí lo puede realizar de esa manera. ¿Qué plazo o qué término tengo para presentar mi demanda una vez que ha sido despedido? Bien, el trabajador, una vez que es despedido, tiene un periodo de 2 meses. Este plazo lo contempla el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Es el plazo para que acude el trabajador a demandar al patrón por el despido injustificado. Obviamente, siempre y cuando no haya existido un aviso de rescisión laboral o un aviso de terminación laboral por parte del patrón al trabajador. La siguiente duda que nos plantean: en caso de ser despedidos sin justificación o que no estén respetando los lineamientos del contrato, ¿con quién puede acudir? Bien, aquí la solución es acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y el trabajador obviamente establecer la rescisión laboral sin su responsabilidad para él. Esto por la razón de que no se están cumpliendo las disposiciones generales o las condiciones generales que se establecieron en el contrato. Es acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El siguiente cuestionamiento nos dicen: ¿qué puedo hacer si al momento de contratar me hacen firmar una hoja blanca? Bien, se acude ante la Inspección del Trabajo para hacerles saber que la fuente laboral, al momento de estar haciendo las contrataciones de los trabajadores, están haciendo firmar una hoja blanca. Esto conlleva a que exista un antecedente y posteriormente, al momento de un conflicto laboral, ese antecedente les puede servir a ustedes como prueba que previamente a la fecha hicieron el aviso de que la empresa X les hizo firmar una hoja blanca sin saber o determinar el contenido que existía en ese momento. ¿Cuál es la diferencia entre rescisión y terminación laboral? Bien, la terminación laboral puede darse por mutuo consentimiento, por término de contrato, y el término rescisión laboral surge cuando se da alguna de las hipótesis que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son estas hipótesis? Bueno, pues faltar más de 3 días consecutivos dentro de un periodo de 30 días, llegar en estado de ebriedad o utilizando narcóticos dentro de la fuente laboral, o situaciones de esa naturaleza. Entonces, se determina la rescisión cuando el trabajador da motivo a que se dé por terminada la relación laboral.
Para una obra determinada, ¿qué es mejor? ¿El contrato fijado por tiempos definidos como prueba del periodo o contrato directamente de obra? Bien, el contrato directamente de obra se entiende que es para realizar determinada acción, determinado conocimiento. Entonces, por ende, al momento de contratar por obra se entiende que el trabajador tiene los conocimientos o capacidades necesarias para efecto de desempeñar el trabajo. Por lo tanto, al momento de contratar al trabajador a prueba, es para ver si cumple ciertas expectativas y realizar. Por ende, si van a hacer alguna contratación, obviamente, lo más recomendable en el caso de obra es contratarlo por la obra hasta que se termine como tal. ¿Quiénes deben de firmar el contrato al momento en que se hace una contratación laboral? Bien, lo firman pues obviamente el patrón o el representante del patrón, y en su caso lo firman el trabajador, y los testigos pueden ser empleados, pueden ser directivos de la empresa. ¿Cuáles son la siguiente duda que nos hacen llegar? ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la carta de despido? Bien, la carta de despido es como tal el aviso de terminación laboral. Esta carta debe de contener la causa, el motivo por el cual se está dando por terminada la relación laboral, y asimismo se debe de establecer dentro de esa carta el pago de las prestaciones hasta la fecha en que se está dando el despido. ¿Cuáles prestaciones? Por ejemplo, si trabajó de enero a abril, un ejemplo, tendrían que pagar la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de prima vacacional. Esos rubros deberían de establecerse en la carta de despido, y asimismo recabar la firma del trabajador y obviamente del patrón, y con testigos para efecto de que se le está haciendo entregar el aviso de rescisión laboral, y también se le están finiquitando sus prestaciones laborales a las que tuviera derecho. Como patrón, ¿qué puede hacer si el trabajador no está cumpliendo con las cláusulas o con las condiciones generales del trabajo? ¿Qué se puede realizar? Y en el artículo 47 de la Ley del Trabajo habla una fracción, nos habla de la desobediencia. Si el trabajador no está acatando las condiciones generales del trabajo por la cual fue contratado, obviamente es motivo de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. La siguiente duda es, nos dicen, ¿qué sucede si en determinada empresa no realizan debido seguimiento a la elaboración de contratos? Pues como consecuencia, si la empresa no tiene ese control con su personal, cualquier trabajador que salga despedido o salga molesto de esa empresa puede demandar y argumentar que tiene determinado tiempo trabajando para la empresa, aunque esto no sea cierto. Bien, como ya lo establecimos, ya lo mencionamos anteriormente, el artículo 804 de la Ley del Trabajo dice que el patrón tiene la obligación de demostrar con los contratos el tiempo de antigüedad que tiene el trabajador. Por ende, al momento en que el trabajador señala cierta situación, revierte la carga de la prueba al patrón. En este caso, si el trabajador dice que tiene 10 años trabajando para la empresa, pero existe un contrato que realmente está trabajando 5, obviamente el patrón con eso se va a respaldar y se va a amparar ante tal situación. Al no tener el contrato, obviamente pues deja al trabajador a expensas para efecto de que argumente la antigüedad que él considere prudente. A lo mismo pasa con las listas o las listas de nómina y el pago de prestaciones de aguinaldo, vacaciones y esos rubros. Si el trabajador incurre en algún delito dentro de la empresa, ¿es correcto consignarlo a las autoridades además de despedirlo? Claro. Bien, si el trabajador incurre en alguna comisión de un delito, obviamente pues tienen que turnarlo, o obviamente para las autoridades ministeriales, para que en su momento
sigan o hagan investigación o den seguimiento a la carpeta de investigación y en un momento dado determinen si existe o no responsabilidad del trabajador. Por ende, asimismo hacerles saber el aviso de lesión laboral, la causa y motivo por la cual están dando por terminada la relación por parte del patrón sin su responsabilidad. El siguiente planteamiento que nos hacen: si alguien tiene un contrato temporal y por razón algún personal decide abandonar el empleo antes de tiempo, se puede hacer, es decir, qué tipo de consecuencias puede haber en caso de que así lo decida. ¿Podría ser solamente consecuencia dentro de la organización o podría pasar algún plano jurídico? Bien, el artículo 53 de la Ley del Trabajo nos habla las formas de terminar la relación laboral. En este caso sería una cuestión de mutuo consentimiento, por lo tanto no había ninguna responsabilidad obviamente para el trabajador como tal situación. La siguiente duda que nos plantean es: en caso de los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en alguna empresa, ¿debe hacerse obligatoriamente un contrato para ellos? Bien, debe existir un convenio como tal con la institución educativa para efectos de que estos prestadores de servicio se sujeten a determinadas condiciones. Bien sabemos que obviamente los trabajadores, los estudiantes no están sujetos a un contrato como tal con la fuente laboral, pero sí debe de haber una corresponsabilidad tanto en la institución educativa con la fuente laboral para el caso de un accidente o alguna situación similar. La siguiente duda nos dice: en el caso de los contratos con cláusula de permanencia, aquellos en los que se estipula un tiempo determinado que los trabajadores deben de cumplir, ya que se hizo una inversión en la preparación de ellos, ¿existe alguna ley para efectos de obligarlos a que se queden después de haber terminado esa capacitación? Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo impone la obligación al patrón de estar brindando capacitación constantemente. Si de alguna u otra manera esta capacitación se establece con ciertas instituciones privadas, obviamente debe de establecerse en caso de que el trabajador, una vez recibida la capacitación, determine o opte por salirse de la fuente laboral, pues obviamente algún resarcimiento en caso de daños a la empresa por el dinero erogado por su parte. ¿Existe algún tipo de sanción o consecuencia para los trabajadores que inician huelgas injustificadas? El artículo 47 nos remite de vuelta la rescisión laboral en caso de que alguno de los trabajadores haga algunos disturbios o altere el orden. Obviamente pues se puede establecer la rescisión laboral siempre y cuando sea injustificada la huelga y como tal la situación nos declara la Junta de Conciliación. Por mi parte es todo.